Las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas, se dicen solas. La frase vista en un afortunado cartel durante un viaje en moto al norte argentino define perfectamente al protagonista de este video, de este capítulo y de esta historia. Una figura emblemática que supo ganar el corazón de su gente a fuerza de trabajo en pos del bien público. Indudablemente merece nuestro respeto y nuestro homenaje por su legado que traspone al tiempo. Bienvenidos a la provincia de Córdoba. Las personas trascienden más allá de su paso por este mundo, por el recuerdo y las enseñanzas que dejan en quienes las rodearon. Caso ineludible en la provincia de Córdoba es José Gabriel del Rosario Brochero. Transcurría diciembre de 1869 cuando el denominado cura gaucho se encomendó al departamento San Alberto, lo que hoy se conoce como Valle de Traslasierras. En aquel lugar tomó como propias las necesidades de la gente, construyendo con sus propias manos iglesias, capillas, escuelas, acueductos y caminos. Fue el sacerdote dominico, hoy santo, quien en la década de 1880 vio cómo la gente del oeste emigraba a otras latitudes debido a la ausencia de modernidades en la zona. Esto lo llevó a insistirle al cordobés Miguel Juárez Celman, presidente de la segunda parte de esa década, a crear una vía de comunicación entre el Valle de Traslasierras y el Valle de Punilla, y de ahí a la ciudad de Córdoba, capital de la provincia. Estaban haciendo el trazado del Camino de las Altas Cumbres, el cual por ese entonces era solo una huella apta únicamente para el tránsito de mulas y caminantes. En 1915, y luego de un estudio de la fisonomía del lugar, se dio inicio a la obra. Se había proyectado y establecido que el camino tendría el ancho necesario para un automóvil, contando con pircas laterales que oficiarían de defensa y derivaciones de cursos naturales de agua con drenajes, alcantarillas y los hoy famosos puentes colgantes. ...93 kilómetros de recorrido debían construirse. De ellos, 120 metros eran superficie de puentes. Hoy podría parecer poco, pero lo inhóspito del lugar y la gran distancia en ese entonces a los centros urbanos, lo hacía una obra digna de ser contada. Dos monolitos se erigieron, como representantes inertes de la gran obra que se estaba iniciando. Uno en Copina, otro en la Pampa de Achalá.
En octubre de 1918 se inauguró. Atrás quedaron extenuantes horas de trabajo manual, a pico y pala, y con la única ayuda tecnológica de la dinamita, fundamental para mover montañas. Construidos en hierro, madera y piedra, estos puentes han sido parte de la vida de los cordobeses por más de un siglo. Y aún están en pie. Trasponiendo una gran frontera natural que divide a la provincia, el camino de las altas cumbres atraviesa las Sierras Grandes y la Pampa de Achala. Cambiando de paisajes casi tan rápido como las nubes se elevan al chocar con las montañas. Pero no solo es la barrera física lo que la hace tan meritoria a esta construcción. El viento que choca contra el faldeo de las sierras y se eleva generando cambios abruptos en el clima, el calor del verano y su sol abrasador, o el frío del invierno signado por la nieve y los arroyos congelados, atentan contra la viabilidad. Hoy la tecnología nos acerca la posibilidad de ir a muchos lugares a donde antes simplemente no era posible llegar. Al pasar por los puentes, las maderas que rechinan entre hierros oxidados son el sonido del tiempo que dejó a este camino fuera de la red de rutas. De vital importancia, la Reserva Hídrica Pampa de Achala es hogar de diversos escenarios, donde la naturaleza nos muestra desde verdes helechos y arroyos cristalinos, hasta rocas lisas carcomidas y erosionadas por los elementos. Quizás ya no transiten por este camino los viajeros que van o vienen desde la capital a la zona de Traslasierra, pero sigue siendo convocante. Muchos turistas de distintas nacionalidades disfrutan de sus paisajes. Deportistas los recorren a pie, en bici, moto o caballo. Incluso algunos escaladores desafían a las montañas intentando conquistarlas. Esta parte del camino se convierte casi todos los años en escenario de grandes eventos de rally. En muchas ocasiones ha sido parte de la competencia mundial, propiciando la visita de cientos de miles de fanáticos del deporte motor que pasan la noche a la intemperie esperando la llegada de los autos. Por un día, hay helicópteros en el cielo, carpas con música y vendedores ambulantes.
La televisión lleva estas imágenes a decenas de países alrededor del mundo. Después, el lugar vuelve a ser dominado por el silencio, donde solo el silbido del viento entre las rocas puede escucharse. Hoy la ruta provincial número 34, denominada Jorge Raúl Recalde, en honor al corredor de Traslasierras que impulsó el Rally de Argentina, serpentea entre las montañas, dejando al original camino de las altas cumbres como un trazado casi escondido. Casi al final, o al principio, se encuentra el antiguo hotel denominado El Cóndor, una construcción de piedra que data de 1937. Su forma y ubicación no pasan desapercibidas. En él residieron importantes científicos como Guido Beck, Mario Bunge, José Balseiro e incluso el escritor Ernesto Sábato, quienes estudiaban los rayos cósmicos. En la década del 70 cerró sus puertas, tal vez motivado por el cambio del trazado de la ruta. Hoy está más cerca de ser ruinas que de ser refuncionalizado, aunque evidentemente se niegue a ser olvidado. Una ruta con vistas panorámicas y aromas a sierra. Un trazado que recorre lo más alto de Córdoba, con miradores desde donde puede verse el lago San Roque hacia el oriente o el espejo de agua formado por el dique La Viña hacia el occidente. Que muy cerca de allí esté el emblemático Camino de los Puentes Colgantes no le quita belleza y mucho menos mérito. Simplemente es otra ruta que también vale la pena recorrer. Recorrer caminos en moto reconforta el cuerpo y el alma. Por eso te invitamos a ver nuestros videos de viajes por la Argentina. Visita nuestro canal de YouTube y deja tu comentario. Tenemos la experiencia para asesorarte en tu próximo viaje. Somos Club Ralentí y estamos a un clic de distancia.